Ok. No sé quién me pidió. Ah, ya, ok. Bueno, gracias a Dios. Entonces nos quedamos en los oficios, ¿verdad? Nos quedamos en los oficios. Estamos ya terminando el bloque de Cristología. Nada más platicamos del oficio profético, creo, ¿ah? Sí, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que el oficio profético, en 2 puntos sería la naturaleza del oficio profético. 1 y 2, cómo ejecuta Cristo el oficio del profeta. Ajá. Bueno, rápidamente entonces también, hermanos, los que se especialicen en Cristología deben de saber en qué consiste, de qué habla el oficio sacerdotal y se dice así el oficio regio, o sea, como rey. Entonces, primero, rápidamente vamos a ver el oficio sacerdotal. ¿Qué es lo que tenemos que saber y manejar del oficio sacerdotal? Número 1, significado y naturaleza del oficio. El significado y la naturaleza del oficio. Que sería Cristo sacerdote y sacrificio. Cristo sacerdote y sacrificio. ¿Sí me estarán escuchando mis hermanos allá en línea? Sí, pastor, sí se Sí. escucha, gracias. Ok, gracias. Es que por ahí vi una imagen congelada. Entonces pensé que pudiera estar fallando aquí. De hecho, como que sí me estaba fallando el internet a mí hace ratito, pero bueno. Entonces, Cristo es el sacerdote y el sacrificio a la vez. Cuando la epístola a los hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que entró al santuario no hecho de manos de hombres para ofrecerse, pues usted ya nota ahí esa doble función, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento tenemos toda la historia, todas las imágenes de los sacerdotes y del... Ajá, exacto, era la figura. Aunque literalmente entraba un sacerdote y literalmente llevaba un sacrificio, pero estamos hablando de 2 seres diferentes, el sacerdote y el animalito que iba a ser sacrificado. En este caso, el Señor Jesucristo son los 2 al mismo tiempo. Se presenta como sacerdote para ofrecerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que en el oficio sacerdotal, Cristo es sacerdote y sacrificio. Bueno, ¿qué más tenemos que ver del significado y naturaleza del oficio? Bueno, que es un hombre debidamente señalado para actuar por otros hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, un hombre debidamente señalado, es un hombre debidamente señalado para actuar por nosotros, por los hombres, en lo que a Dios se refiere. Es decir, es un mediador, ¿sí? En la naturaleza del oficio sacerdotal se entiende que el sacerdote opera como mediador, ¿sí? Es alguien que está entre Dios y los hombres. Insistir por eso, ¿verdad? Que por la pantalla, sí, creo que ahora sí ya dio la altura. Ahí está. Insistir que por eso, y como una apología a nuestra fe, no podríamos comulgar con el catolicismo, pues porque ellos dicen que María es la que intercede, ¿no? Que es la intercesora, y de ello, pues, nada más, pues es el dicho y fundamentado, según esto, nada más en un solo versículo, que es cuando en las bodas de Caná, Jesús asiste a esa celebración, preguntan si ya se acabó el vino, ¿verdad? Y va María con Jesús y le dice, oye, es que ya se acabó el vino, y más que intercesora, pues parece que el Señor, muy al estilo de esos hijos que hoy regañan a los papás y a las mamás, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y da algunas indicaciones. Lo sacaron de ahí en razón de la frase que dice María, hagan todo lo que Él les diga. Y de ahí dice la fe católica que María se erige como intercesora, pero nada más en ese versículo.
Bueno, fíjense que les voy a presumir, mis hermanos que están en línea y los que están aquí, en una de esas búsquedas en los rincones de esas librerías de usado que se le llama, me encontré un librazo, no por el volumen, pero sí por el contenido y por el autor. Les platico rápido. El libro se llama Infalible, así como con un signo de interrogación, ¿verdad? Así, Infalible, ajá, Infalible. Y es de uno de los teologazos católicos, o sea, digamos que de denominación católica, pero más bien este hombre, Hans Kung, con H, Hans Kung, así como con K, resultó ser uno de los más grandes críticos de la Iglesia Católica, del Vaticano y de todo eso. Y precisamente porque Hans Kung dice, ya falleció hace poquito, creo que en 2019 falleció. Hans Kung dice que después de lo que se conoce como el Concilio Vaticano II, todo lo que supuestamente se había acordado ahí, o sea, todos los avances en materia de gobierno, de administración, de ordenación de ministros, de doctrina, el Papa en turno, Paulo VI, junto con toda la curia romana, es decir, todos los obispos y cardenales, pues lo voy a decir así, ¿no? Se hicieron tontitos y mantuvieron todos sus privilegios, todo su poder. Entonces, este libro es un librazo porque es una crítica muy fuerte, repito, de uno de los teólogos católicos más influyentes del siglo pasado, Hans Kung. Nada más para rematar la anécdota, déjenme les platico que pues siempre que yo veo una librería o veo libros ahí tiraditos, ya ven que luego en los tianguis ponen ahí libritos y eso, es como una adicción, hermana Naye, es una adicción a los libros. Voy y me asomo a ver si hay algo. Y de pronto, pues vi en esa librería, tan solo ubiqué el autor a Hans Kung y ya con eso, o sea, cualquier libro de Hans Kung es garantía, ¿eh? O sea, usted, cuando vea un libro de Hans Kung, cómprelo y me lo trae y yo se lo compro, ¿sale? Resulta que no me salió, digamos, tan baratito, me costó 230 pesos. Y ya, entonces, pues yo de todas maneras venía muy contento porque dije, pues es de Hans Kung, es garantía. Por ahí, alguien que quisiera por ahí, googlearlo, ¿verdad? En lo que tiene tiempo, así se llama Infalible, de Hans Kung. Bueno, si no, yo se los googleo. De Hans Kung. Dios le bendiga, hermana. Creo que estoy dando, a ver, tienes que, no está aquí. Es ya lo encontré. Ya lo encontré, miren, aquí está. En Mercado Libre, hermana Naye, le voy a enseñar cuánto cuesta el librito. Ay, Dios. A ver si se alcanza a ver. ¿No se alcanza a ver? ¿No? El precio, ahí, 5,869. 5,869 pesitos y yo lo encontré en la módica cantidad de 250 pesos. ¿Es una biblioteca? ¿No?
No, lo que pasa es que es un librazo que de hecho lo censuró el Vaticano. Entonces es una joya de libro. Tiene muchas, sí, de hecho, o sea, está censurado, pero precisamente por haberlo censurado, pues ya lo pusieron en PDF, o sea que usted lo puede tener si está al alcance suyo, usted lo puede tener en PDF, pero déjame decirle que el tenerlo en físico es lo que va a valer. Entonces, pues no sé a quién se lo vaya yo a heredar, seguramente a alguno de mis hijos, ¿no? Ese librito. Y lo saco a coalición, hermanos, no por nada más por presumirles, sino porque precisamente en esta cuestión de la cristología y del oficio sacerdotal, estamos hablando de que algo muy importante que debemos de manejar bien es precisamente esto, el oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. El catolicismo romano es frágil, sí, pero lo que sucede es que a veces, a mí se me figura a veces el catolicismo, hermanos, como que presenta sus productos valiéndose más en la marca, ¿no? Es como decir, no sé, es como decir los tenis, ¿no? Unos tenis Nike, tal vez, ¿no? Sí son buenos tenis, ¿no? Son buenos, son de calidad, pero yo creo, hermanos, que aquí en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, hay fabricantes de tenis que pueden hacer tenis, pues de igual, o tal vez hasta mejor calidad, pero por no ser portadores de la marca, los tenis no valen lo mismo. Entonces, el catolicismo presenta productos, ¿verdad?, que no son de buena calidad, pero son marca, o sea, son made in Vaticano, ¿no? Son doctrinas hechas en el Vaticano, son doctrinas respaldadas por el Papa, por los obispos, ¿sale? Entonces muchas veces, hermanos, no tenemos que luchar en esa argumentación no tenemos que luchar en sí contra el contenido, sino contra quien lo dice, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si lo dice el Papa, es como tiene que ser. Por ahí, entonces, la idea, hermanos, de que nosotros, por ejemplo, sepamos que hubo un teologazo católico, ¿verdad? Apúntenlo ahí, Hans Kuhn, que escribió un libro que se llama Infalible, ajá, que repito, pues ahí lo tienen, lo pueden tener en el PDF, ¿verdad? Y que cuestiona precisamente, así, el primer artículo del libro, cuestiona la infalibilidad del magisterio y hace una crítica y les demuestra cuántas veces se ha equivocado el magisterio, ¿sí? Como para que entonces esa marca, ya digamos, ¿sabes qué? Que tu marca no es buena, aunque tú creas que es buena. ¿Sí me explico? No es buena tu marca. No, pero es que lo dice el Papa. Y demostrarle con argumentos históricos y bien fundamentados que el Papa se ha equivocado muchas veces, que no es infalible. Que el magisterio, se le llama magisterio precisamente a esa parte del gobierno católico romano, que son los que dicen esto está bien, esto está mal. O sea, así a las claras. Bueno, también les podemos comprobar que ese magisterio se ha equivocado un montón de veces, ¿vale? Y que entonces no les queda de otra más que ahora sí subirse al campo de la Biblia, decir, ahora, tu magisterio se ha equivocado, entonces no puedes fiarte del al 100%. El Papa se ha equivocado, no puedes fiarte del Papa al 100%. Vente a la Biblia y vamos a comprobar si María es la mediadora o Cristo es el mediador. Y ahí sí se van a poner como ratas acorraladas. ¿Usted ha acorralado alguna vez una rata, hermano? Sí. ¿Cómo se ponen, hermana Betty? Chillan, se paran, ¿verdad? Se paran así. ¿verdad? De un patadón, ¿verdad? Sí, no es tan difícil matarlas, son
son animalitos que cuando mucho pesarán unos 2 kilos. Imagínense, se ponen con un sinodal como yo que pesa más de 100, pues cómo cree que que me va a aguantar una patada un pobre roedor de esos, ¿no? Pues pues así es más o menos, ¿verdad? La idea cuando usted logra llevar a la Biblia a los padrecitos, a los curas, todo eso, porque el padrecito, el señor cura, los va a llevar a la tradición, los va a llevar a la filosofía, les va a llevar a todo eso, y les va a decir, y por eso es que el magisterio ha enseñado, y entonces es ahí cuando usted le va a contestar, a ver, el magisterio se ha equivocado muchas veces. Y cuando le pregunte el señor cura a usted, a ver, dime en qué se ha equivocado el magisterio, porque también el señor cura va a decir, nada más me está choreando este. Entonces usted va a sacar su libro ahí en PDF de infalible y le va a decir, mire, uno de sus grandes teólogos, Hans Kuhn, escribió este libro y aquí dice, ¿sale? Y entonces ya cuando usted invoque a Hans Kuhn, le va a decir, sí, pero ese fue un hereje al que no, a Hans Kuhn no lo condenaron como hereje, lo reprobaron como alguien que se la pasó cuestionando y cuestionando y cuestionando al catolicismo romano. Hay que defenderse, hermanos, hay que tener las bases correctas para enfrentar todo eso. De hecho, todo lo que era el catolicismo romano, todo aquello que lo cuestionaba, para ellos era herejía, ¿no? Sí. Y de hecho eso mismo, se trata en el librito, infalible. Pues hasta la fecha nadie se atreve de los mismos feligreses a cuestionarlos, porque tampoco lo han leído, no tienen ese conocimiento. No tienen bases. No tienen bases. Tienen miedo. Por eso hay que leer, hermanos. Lean. Ya no compren Red Cola, ni fritos sabor chorizo. Cada vez que quieran, que tengan la tentación de comprar su Red Cola y fritos sabor chorizo, digan, voy a guardar esto, porque si es una lana, ¿no? Ya de una Red Cola y unos fritos sabor chorizo son más de 20 pesos. Entonces, guárdelos ahí en un cochinito porque esa tentación normalmente es diario. Entonces, imagínese si usted guarda 20 pesos diarios, ya en un mes tiene 600, y con 600 pesos para uno, pero muy bueno, porque un libro de 600 pesos ya es bueno, pero se compra 2 también buenos, ¿vale? Entonces hay que hacer esto, hermanos, ¿sí? Nos estamos preparando para servirle mejor a Dios. Bueno, también ahí en el significado y naturaleza del oficio se dice que que un sacerdote está señalado para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, es decir, ejercer la labor de la reconciliación. El sacerdote es el que llegaba con el sacrificio y le decía a Dios, así casi, bueno, lo voy a decir de manera muy coloquial, ¿eh? Decía, Dios, no te enojes, aplaca tu ira, Señor. Pero como la ira de Dios no se aplaca así nada más, como diciéndole, ándale, sí, por favor, ya perdónanos. Cuando la ira de Dios se desata es porque se ha transgredido la ley. Y la ley es inviolable, la ley de Dios es inviolable. Entonces, no es nada más de buena onda, como a veces hemos creído, ¿verdad? A veces de manera muy romántica, hermanos, creemos que Dios nos perdona porque es bien chido. Así como a veces es bueno, se romantiza la imagen de Dios al decir, pues es como mi papá, ¿no? Es como mi papá cuando yo hice algo malo, nada más llegué y le dije, ay, papito, perdóname, sí, ándale, si no lo vuelvo a hacer. Y pues es mi papá y mi papito me quiere mucho y me perdona. Dios es más bueno que nuestro papá, ¿sí? Pero recuerde que Dios es más justo que nuestro papá, ¿verdad? Y que cuando se transgrede la ley de Dios, no basta con una, ándale, papito, sí, perdóname, no. O sea, la ley está transgredida y tiene que ser reivindicado. Entonces, por eso es necesario el sacrificio. Y ahí es donde entra el verdadero amor de Dios, que en lugar de matarnos a nosotros, mató a Jesús. O sea, en lugar de matarnos a nosotros sus hijos, mató él a su hijo.
demostrándonos el amor, ¿verdad? Aquí en Juan 3:16 ya no se escucha tan romántico, ¿verdad? Ni tan cariñosito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese ha dado, se oye, porque hasta de pasadita ya, como que muy rapidito lo decimos, ¿verdad? No sería ningún pecado de traducción si decimos, de tal manera te amó Dios, o sea, ve cuánto te amó Dios, que por tu culpa, mató a su Hijo para no matarte a ti. ¿Sí me explico? Porque no fue nada más ay, es que de buena onda te perdono, ¿no? Para que nos perdonara, tuvo que matar a su Hijo, porque la ley no puede ser transgredida así nada más porque sí. Entonces, Jesús es ese sacerdote señalado para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, es el que ejerce la reconciliación. Ajá. Bueno, y en este último punto del oficio sacerdotal, pues está para hacer intercesión. ¿Sí? Ahí sí, intercede por nosotros. ¿Y por qué lo puede hacer? Bueno, pues porque tiene los méritos para ser escuchado. ¿Sí? Ahí sí. Jesús sí es escuchado por el Padre. ¿Sí? A él sí lo escucha Dios. ¿Sí? Desde la voz en el... Como dice que el Papa es el vicario, ¿no? Ahí está otra de las terribles, de las terribles blasfemias, porque eso sí es una blasfemia. La hermana Betty, hermanos, para los que están en línea, dice que no como al Papa que se le atribuye el título del Vicarius Filii Dei, en latín, ¿no? El vicario ante Dios, el que está en lugar de Dios, el que intercede. No. Por supuesto que por eso no somos católicos, nunca lo seremos, porque nosotros tenemos un intercesor, que es Jesús. Él sí hace ruegos, él sí puede rogar, él sí puede pedirle al Padre por nosotros, no el Papa. Es Cristo, él es nuestro intercesor, porque él sí tiene los méritos para hacerlo. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta del oficio sacerdotal, hermanos? ¿No? Ok, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, Betty, dime. Entonces, bueno, usted acaba de decir que Jesús, el Señor Jesús tiene los méritos para ser escuchado, ¿no? Entonces, cuando, pues, Dios nos escucha, ¿no? Pero lo hace porque estamos justificados por Jesús. A ver, no te entendí la pregunta. O sea, Dios nos escucha, ¿no? Como seres humanos. Pero, o sea, nosotros no tendríamos, Dios no tendría por qué escucharnos, ¿no? Porque, sin embargo, somos pecadores. Lo hace porque ve a Jesús en nosotros. Exactamente. Por eso Exactamente, muy buena pregunta. Betty dice, Dios no tendría por qué escucharnos a nosotros, efectivamente. Por eso es que la oración tiene que ser en el nombre de Jesús. sí, porque de hecho en los salmos dice, ¿no? Yo escucho tu oración, yo... Ok, sí. Sí. Sí, efectivamente. Muy buena pregunta, Betty, muy buena pregunta. Sí. O sea, sin los méritos de Cristo, nuestra oración no sería escuchada. Podríamos orar muy bonito, pero Dios no escucharía nuestra oración si Cristo no estuviera intercediendo por nosotros. Exactamente. ¿Sí? Eso, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, o sea, es en mi nombre, es en los méritos de Él, porque Él tiene los méritos para ser escuchado. ¿No? Bueno, ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Si no, pasamos rápidamente al oficio regio, que sería Cristo como Rey. ¿Hay alguna pregunta de mis hermanos que están en línea? No, pastor, gracias. ¿Todo bien, hermana Nayib? Ok. Sí. Bueno, gracias, hermana Nayib.
El oficio regio. ¿En qué consiste o qué debemos de saber del oficio regio? Cristo es el único rey. Por ahí ya van a coronar al nuevo rey de Inglaterra, ¿no? Sí, ya el rey Juan Carlos, ¿no? Otra vez. Pues sí, hombre, es que pues acaba de morir Chabela, ¿no? Hace un poco tiempo no se murió Isabel. Chabelita. Ya se murió Chabela y Chabelo también. No, pues esos son reinos ya hasta protocolarios, ¿no? Porque pues sí tiene alguna función el rey en Inglaterra, pero pues, en realidad el que gobierna es, en este caso, la primer ministro, ¿no? Tuvieron una mujer muy buena, ¿no? Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro, aguas, ¿no? Han tenido buenas gobernantes ahí en Europa. Entre Angela Merkel y Margaret Thatcher han estado ahí tan potentes, ¿verdad? Las mujeres en Europa, ¿eh? A ver qué tal nos va con Delfina Gómez o con Alejandra del Moral en el Estado de México. Bueno, Cristo es el único rey. 2. Vamos a hablar de la naturaleza del reino de Cristo. La naturaleza del reino de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Cristo? Bueno, tendríamos que manejar y saber que Cristo es Señor del universo. ¿Sí? Así la naturaleza del reino. Sí, hermano. Cristo es Señor del universo. Aquí es polémico el tema, está bonito, porque nos vamos a volver a meter a los rollos arminianos y calvinistas un poquito, ¿eh? Fíjese bien, nos vamos a meter a ese rollo. Pero déjeme avanzarle. También el reino, debemos hablar del reino espiritual de Cristo. El reino espiritual. Y saber qué es el reino espiritual, hermanos, porque también ahí tenemos a veces, creo yo, algunas interpretaciones más metafísicas que espirituales, ¿vale? Pero ahorita platicamos. También hablamos de que el reino es visible. Ahí pareciera una contradicción, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con el reino visible? Es espiritual, universal, temporal, es soberano, ¿sí? Acuérdense que, o sea, agarren lo que, apunten lo que alcancen, hermanos. O sea, ya estamos trabajando en la impresión de los temarios, ¿eh? Es soberano, o sea, al decir soberano nos referimos a que no es una democracia ni es una aristocracia, ¿sí? O sea, no es democracia porque nadie vota, así no es de que por votos, pues ¿quién es el rey? Pues Jesús, ¿no? A ver, ¿cuántos levantan la mano porque Cristo sea el rey? 1, 2, 3. Ya ganó por votación. No. Cristo es rey porque es soberano, porque él es rey y ya se acabó. Y no es una aristocracia, pues porque no está conformada a un clan de familias, ¿no? O sea, o sea, el reino de Cristo no lo conforman familias o clanes, ¿no? ¿Sale? Yo sé que esto parece obvio, yo sé que esto parece como que, ay, claro, hermano, no, hermano, déjame decirles, a ver, aquí sí ya me voy a detener un poquito. Déjeme decirle que, por ejemplo, cuando hablamos del reinado espiritual, fíjese bien, hermano, a veces las cuestiones en las que caemos, ¿no? Si yo les preguntara, a ver, hermanos, ¿Cristo es Señor de todos? Betty Bismol dice sí. ¿Por qué dices que sí? A ver, ¿Cristo es Señor de los vecinos de aquí afuera? A ver, ya, como que ya dudó Betty. A ver, hermana Betty, de acá, ahorita los que están en línea. ¿Cristo es Señor de los vecinos que están acá afuera, hermana Betty? Pues no lo reconocen, pero él sigue siendo soberano. Muy bien, muy bien. Miren, a ver, vamos a ver los hermanos en línea. A ver, mis hermanos que están en línea, ¿Cristo es Señor de sus vecinos o de los compañeros del trabajo que no son cristianos? ¿Quién comenta? ¿Quién opina? ¿No? A ver, la única que veo es a la hermana Naye. A ver, mi hermana Naye,
¿Qué opina usted? Que sí es Señor, en el sentido de que es dueño, Él es dueño de todo. Sin embargo, ellos no reconocen su señorío sobre sus vidas. Ok, gracias, hermana Nay. ¿Alguien más que quiera opinar? De los que están en línea, a ver quién está en línea. Veo al hermano Alex, a Fanny, a Josué y a la hermana Janet también. A ver, ¿alguien de ustedes que quiera opinar? Pastor, Sí, mi hermano Alex. sí, yo creo que sí, Él es Señor de todos. Él, como dice la hermana Naye, Él es el dueño de todo el universo, incluyendo la tierra y su plenitud. Él además murió por todos los pecadores y tanto nosotros los que estamos en la iglesia como los que están fuera también son pecadores, entonces Él murió también por ellos. También su palabra dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Entonces yo creo que sí es Señor de todos, que unos no lo reconozcan es otra cosa. Muy bien. Gracias, hermano Alex. Bueno, efectivamente, y aquí viene una implicación muy grande. Él es Señor, Él es Rey de todos, de todos. Y efectivamente, eso que han opinado mis tres hermanos, la hermana Nay, la hermana Betty y el hermano Alex, es una lamentable realidad, porque el hecho de que las personas no lo reconozcan no quiere decir que no sea su rey. Y cuando ellos no lo reconocen y por lo tanto no le obedecen, pues imagínense, o sea, es así tal cual la escena. Imagínense cuando el rey, el soberano, les está diciendo, vas a hacer esto. Y alguien lo contradice y le dice, no lo voy a hacer. ¿Qué le pasa? Ya sé que lo hemos visto a lo mejor en películas o en documentales, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una persona que desafía a un rey que no lo obedece? Pues, cuello, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está la implicación. Les decía esto, hermanos, porque hay otra posición dentro de la iglesia cristiana que dice que Jesús es rey solamente de quienes lo aceptan o lo reconocen y que no es rey de los demás. Ahí estamos otra vez, hermanos, más cargados a lo que se conocería como la escuela arminiana, ¿sí? O sea, estamos más adentrados en esto. Yo insisto, ¿verdad? Es frágil esa escuela, porque ellos argumentan un reinado espiritual, como el que estamos también ahí señalando. Es un reinado espiritual, ¿no? Porque, y se argumenta también así, a ver, ¿a poco está el reino aquí de Cristo ya? Ve cuánta delincuencia, ve cuánta inseguridad, ve cuánta injusticia. Ay, eso no, por eso el reino lo entendemos como espiritual. A ver, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de este argumento? ¿Qué piensan de eso, de ese argumento que dice, no, el reino no está, o sea, no es físico, no está aquí, porque ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puedes creer que el reino de Cristo esté si hay todo esto? O sea, injusticias, robo, crimen, secuestros. Está relacionado con lo anterior, con los anteriores comentarios. A ver. A ver, ayuden mis hermanos que están en línea de aquí, mis hermanos que están presenciales. Nos quedamos. ¿Está o no está el reino? Pues sí está, sí está y sigue estando. Solamente que la maldad del ser humano no le permite apreciarlo, ¿no? Ok, bueno, por un lado. Disfrutarlo, tal vez. Apreciarlo, disfrutarlo. A ver, Yo creo que sí está, porque también está al lado de que si no estuviera aquí Dios sería un caos, o sea, Dios está aquí, Dios o sea, tiene el control del mundo, muy bien. pero tal vez no plenamente. Ok, a ver, Betty dice que sí tiene que estar, porque si no estuviera, pues ya estaríamos en el infierno, más bien, ¿no? Estaríamos en el infierno.
Hermanos, sí está. Es visible. Es visible por cuanto usted y yo estamos aquí y somos visibles. Nosotros somos la evidencia del reino visible de Cristo. O sea, si Cristo no reinara aquí, visiblemente, no estaríamos, a ver, aquí hay que puntualizar esto. La iglesia no es el reino, ¿eh? Eso cree el catolicismo. Pero la iglesia es una evidencia del reino. ¿Sí? Visible. Nos congregamos en nombre de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Y le adoramos y le reconocemos como rey visiblemente, no espiritualmente, ¿verdad que no? Por eso es muy importante. Aquí me estoy metiendo a los temas ya eclesiológicos, de eclesiología. Por eso, hermanos, es importantísima la iglesia y la congregación. Los que insisten en que, no, hermano, pero es que Dios está en todos lados y yo, pues por eso no voy a la iglesia, pero aunque no voy a la iglesia, pero espiritualmente mi corazón está allá. Yo lo siento allá. Hermanos, están negando la visibilidad del reino. ¿Sí? O sea, cuando nosotros nos congregamos en nombre del Rey Jesús, visiblemente, ¿sí? O sea, físicamente, vaya, ¿vale? Y físicamente le adoramos, cosa con todo nuestro ser. Ahí va para los tricotónomos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sale? Entonces, los que niegan la importancia de la congregación, pues niegan la existencia del reino, ¿sí? Los que se alejan de la iglesia, que digan lo que digan, argumenten lo que argumenten. Los que se alejan de la iglesia y dejan de congregarse, se alejan del reino. Pero usted acaba de decir, hermano Samuel, que la iglesia no es el reino, ¿no? Pero es una evidencia del reino y es parte fundamental del reino. Ajá. ¿Sale? Entonces, ¿cómo damos respuesta a tanta violencia, tanta injusticia, tanta maldad, tanto pecado? Pues porque esa maldad, esa injusticia, esa violencia, ese pecado se están cometiendo dentro del reino. Y por eso el castigo va a ser terrible, porque no se cometen las injusticias fuera, o sea, fuera del establecimiento. Cristo vino a eso, a establecer el reino de Dios. Y aquí me voy a meter a escatología. Ahí va, ahora me voy a meter a la escatología, hermanos, ¿eh? Ahí voy otra vez contra el futurismo. Ahí va. El futurista dispensacional dice que Cristo vino la primera vez para establecer el reino, pero como los suyos no lo recibieron, se volvió a llevar el reino. Eso dicen, hermano, eso enseñan. Lean bien las dispensaciones, eso enseña. Se volvió a llevar el reino. Y entonces, y cuando regrese, ya no va a ser por la buena, ahora va a ser a fuerza. Porque ya no va a venir como el hijo del carpintero, ahora va a venir como el Señor y va a establecer el reino milenial que va a durar 1000 años. Y pues se oye muy chido, se oye muy acá, muy bonito, ¿no? Pero... Entonces, ¿usted no cree en las dispensaciones? Para nada, hermana Betty, Dios me... Ay, no, no soy dispensacionista. Si se llevó el reino, no estaría la iglesia, Pues, ¿no? Como usted dice. Porque a la pregunta de Juan el Bautista, ¿eres tú al que esperábamos o ha de venir otro? Entonces Jesús le contesta, los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres les es anunciada la buena noticia. Y si esto es así, es que el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. Arrepiéntanse fue el mensaje, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese hiperliteralismo, hermana Betty, por ejemplo, en lo que se fundamenta mucho el dispensacionalismo, dice, pero nada más se acercó, o sea, se acercó ahí, como que ahí a las nubes, pero porque lo rechazaron, se volvió a ir. Bueno, yo estudié de las dispensaciones no sé, no lo había entendido así. ¿Cómo lo había entendido? Tenemos de escatología también. Sí.
sea, que vino, pero no se llevó su reino, no se vino. No estableció el reino. Ajá, no, va a ser establecido. Ajá, Pero él no lo vino, no ha venido a establecerlo. Bueno, anteriormente. ajá, o sea, el dispensacionalismo dice eso. Bueno, a lo mejor ahí la duda de mi hermana Betty sea la expresión que estoy diciendo de que afirman que vino a establecerlo, pero que como no lo recibieron los judíos, se lo llevó. Sí, hermana Betty, sería bueno, porque yo vuelvo a insistir también, hermana Betty, de repente nos enseñan, pero si usted lee, por ejemplo, directamente al padre del dispensacionalismo, que se llama John Nelson Darby, búsquelo, puede John Nelson Darby es el padre del dispensacionalismo. Después el que se hizo famoso por digamos, diseminar más esa idea, fue el famoso Scofield, del que incluso saliera una Biblia que ya no es tan famosa. La Biblia de Scofield es la Biblia que está comentada, así, con base en el dispensacionalismo, que, bueno, y déjenme, y bueno, a ver, otro paréntesis, hermana Betty, así, como para entrar en esta cuestión. Ya estamos adentrándonos, qué bueno, estamos cumpliendo con el propósito, fíjate, todavía estamos en el repaso, pero ya estamos entrando ahí, ¿verdad? A esto que va a ser la siguiente dinámica, ¿no? Ya la exposición y debate. Déjenme les digo que yo me equivoco al decir que John Nelson Darby es el padre del dispensacionalismo. Pues no. John Nelson Darby lo propuso dentro del campo protestante, dentro del campo evangélico. Sorpréndase, hermana Betty. Sorpréndase todos los que creen en el dispensacionalismo. Pero el que en realidad diseñó toda la escatología dispensacionalista fue un padre, un católico español, que ya se me olvidó ahorita el nombre. Pero googlealo, Betty. El cura o el padre católico dispensacionalista. Así búsquenlo. Padre católico. Del dispensacionalismo. Es un español. Sacerdote. Es un sacerdote. Bueno. Entonces imagínense que eso no nació o sea, ni siquiera fue idea original de John Nelson Darby. ¿Adam Cotas? ¿Quién? Adam Cotas. No. Padre católico hoy en día pertenece. No hoy en día. No, es otro. El creador, el cura católico creador del dispensacionalismo, algo así busca. Bueno, ahorita lo busco yo. Bueno, fíjense, o sea, el dispensacionalismo nace más bien en el clero católico, y John Nelson Darby lo agarró. ¿Quién? No, pues aparece John Nelson Darby. Aparece como el cura católico del dispensacionalismo. Ahorita lo busco. Bueno, John Nelson Darby fue el creador del dispensacionalismo. Entonces, en el protestantismo, en el seno del protestantismo. Antes de John Nelson Darby, hermana Betty, en ningún sector de la iglesia cristiana supieron, menos creyeron y menos enseñaron el dispensacionalismo. O sea, nadie antes de John Nelson Darby creyó. A John Nelson Darby no le creyó ni Charles Spurgeon. En Inglaterra, Charles Spurgeon lo mandó a volar. ¿Eran de esa época? Son contemporáneos, Charles Spurgeon y John Nelson Darby. No lo aceptaron. Entonces lo que hizo John Nelson Darby fue venirse a Estados Unidos. Y ahí en el seminario tan famoso de Fort Worth, Dallas, Texas, los americanos sí le creyeron. Ellos sí le creyeron. Les pareció tan sensacional el panorama dispensacionalista que lo adoptaron, lo abrazaron, y pues como Estados Unidos tiene lana, nos lo exportaron a América Latina en un montón de libros. Y es lo que se cree en buena parte de las iglesias pentecostales de América Latina.
Pero así fue como se dio la llegada del dispensacionalismo a América Latina. En Europa no creen en el dispensacionalismo. Las iglesias presbiterianas, bautistas, las verdaderas bautistas, porque ya también hay, no creen en el dispensacionalismo. ¿Vale? Y parte de esas, digamos, controversias, en mi caso, es eso, que proponen que el reino es a futuro y que va a ser de 1000 años, el llamado reino milenial. Ajá. Y luego entonces no ubican el reino universal, temporal, soberano de Cristo desde hoy. Y por eso se promueve la idea de que Satanás sigue siendo el príncipe de este siglo. O sea que en realidad el que está reinando en la tierra es Satanás. No hay soberanía. No habría soberanía. Y a partir de ahí, por eso les digo, toda doctrina, hermanos, toda doctrina funciona como una máquina de engranes, ¿eh? Toda. O sea, si no creemos, va junto con pegado, hermana Betty. Ahora, yo sigo diciéndoles, ¿no? Aquí se trata de eso, de especializarnos. Por ejemplo, si la hermana Betty se especializa en escatología, le gusta la escatología. Ya vi, hermana, ya vi que le gusta. Si la hermana Betty se especializa en escatología, bueno, primero va a tener que saber todas las escuelas, no solamente la dispensacionalista, hermana Betty, que es la que usted sabe, o es la que usted aprendió, pero va a tener que especializarse en el conocimiento, porque el dispensacionalismo es una rama de la escuela futurista, ¿sí? Pero recuerde usted que, por ejemplo, para estudiar el Apocalipsis hay 4 escuelas. Una de ellas es la futurista, la otra es la preterista, o sea, la del pasado. La otra es la idealista y la otra es la espiritualista. Son 4 escuelas. Ahora, ya en escatología hay por lo menos 3 escuelas llamadas mileniales. Una es la premilenial, otra es la postmilenial y la otra es la amilenial. El dispensacionalismo cae dentro del premilenialismo, ¿sí? Y la cuestión es que el premilenialismo tendría por lo menos 3 variantes. Uno sería el premilenialismo pretribulacionista, otro sería el post y el otro el inter, post-tribulacionista y el intertribulacionista. Entonces, la escuela milenial viene a ser un apéndice más que formaría la escuela futurista, premilenialista, y ahí depende si en sus dispensaciones creen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, entonces sería pretribulacionista. Si cree que va a pasar la primera parte de la tribulación, sería inter. Y si cree que va a pasar la tribulación, sería post-tribulacionista. Entonces sería así: futurista, premilenialista, post-tribulacionista, dispensacional. Esa sería la escuela que a lo mejor ustedes han aprendido. ¿Y estoy cierto? Que no se sabían el nombre. Por eso nos estamos especializando, hermana Betty. Y le va a explotar la cabeza, hermana Betty. Ya ahorita ya subió la temperatura. Entonces, para la hermana Betty que se perfila para especializarse en escatología, pues tiene que cambiar el anticongelante, hermana, pero necesita uno más denso, más viscoso. No sé la hermana Janet si se esté animando para especializarse en escatología, pastora Janet, ¿usted le gustaría? No, ella dijo que no. Ella dijo que, bueno, dice que muere. Pero eso sería, hermana Betty, por ejemplo, fíjese eso, o sea, cuando juntamos la cristología con la escatología, y de pronto llegamos a eso, ¿no? Al oficio regio de Cristo como rey.
y decimos, es que Cristo es rey. Por ejemplo, hace ratito, fíjese, hermana Betty, hace ratito dice, sí, Cristo es rey de los vecinos. Señor. Pues, o sea, es señor, es el señorío de Cristo, es el reinado. El dispensacionalismo le diría que no, hermano. El dispensacionalismo le diría que no, que es un reinado espiritual. Y ahí entonces su máquina de, ahí ya se traba, o sea, ya se trabó, hermana Betty. El hermano Edwin no es tan bueno en la mecánica, pero yo creo que podría con alguna llave de esas de las que tiene ayudarle a destrabar, ahí a destrabar. Ojo, hermanos, por eso decidimos, sí, primero Dios, vamos a darles todos los temarios de todas las doctrinas, para que cuando usted se esté especializando, tenga todas ahí, ya dijimos, tenga todas ahí, y diga, a ver, aquí en esta, si yo creo esto, híjole, no me vaya yo a trabar aquí en esto. ¿Sabe, hermanos? O sea, primero Dios, hermanos, primero Dios se van a volver unos buenos maestros. Primero Dios van a ser buenos maestros. Van a ser buenos maestros. Va a valer la pena las desveladas, las ojeras, todo eso va a valer la pena porque allá en Tezoyuca, en Bosques de Tequicitlán, se va a hacer más grande ese instituto, hermana Yanet. Van a llegar de otras iglesias a beber y echar pleito también. Va a haber controversias, pero primero Dios estaremos lo suficientemente preparados. Esa es la idea. Estemos lo suficientemente preparados. Para que así también podamos ejercer, repito, una buena pastoral. ¿Sí? Y no caer en la paranoia. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, hermano Edwin, en esto, en que sí, efectivamente, Jesús es rey y es soberano. Y él reina, citaba a nuestro hermano Alex, sobre justos e injustos, él reina. Y entonces cuando alguien dice, hermano, pero es que esos paganos no tienen temor de Dios, los gobernantes no tienen temor de Dios, no importa que no tengan temor de Dios. Él es Señor sobre ellos. Y nosotros podemos orar sobre ellos y confiar en que el Rey está sobre ellos. Por eso es que el cristiano debe de caminar con seguridad, con valentía. Por eso debemos de salir a la calle y, ay, hermano, es que ya está bien feo todo. No, el Rey está presente. Cristo reina. Y alguien podrá decir, probablemente pudiera decir la próxima semana, ¿verdad? Si es que el hermano Samuel ya no llegara a dar la clase el próximo miércoles. ¿Y por qué no llegó? ¿Qué creen? Que lo asaltaron y lo balacearon. Se lo dijimos. Se lo dijimos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? La respuesta es que no viniera tan. La respuesta es muy sencilla. Hay un cantito que le gusta, el hermano Edwin lo pone aquí en su bocinita y yo me la ponía. La respuesta es muy sencilla. Cuando ustedes escuchen, no, es que el hermano Samuel lo balacearon y ya no está, ya ven el diablo, no. El rey lo mandó llamar. Que el reina, así dice un cantito normal, el rey te mandó llamar. Entonces, nada que se lo llevó el diablo. No, que el diablo a mí no me no. El rey lo mandó llamar. Porque él es soberano. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. O sea, nada de que, ay, si salimos y nos lleva, es porque el rey nos mandó llamar. Pues, sí, así de fácil. Entonces, es real. El reino es soberano. Entonces decimos no es democracia porque no es el Estado, o sea, no somos gobiernos humanos, no son los partidos políticos, ¿verdad? Y por supuesto, al entender que no son los partidos políticos ni los gobiernos humanos en general, pues estos no tienen autoridad sobre él. Nosotros, la iglesia, tiene la autoridad del rey sobre ellos. ¿Qué le dijo Jesús a Poncio Pilatos? Cuando Pilatos le dijo, mira Jesús, si yo quiero te suelto y si quiero te condeno. ¿Qué le contestó? No, Pilatos, estás muy equivocado. Tú no tendrías ninguna potestad sobre mí
si mi Padre no te la diera. O sea, a las claras, ¿Jesús se murió porque Pilatos no hizo nada? No, ya era el plan de Dios, era la voluntad de Dios por sobre Pilatos y Herodes y César, estaba la voluntad de Dios, que se cumple la voluntad de Dios. O sea, no son los gobiernos los que someten al reino de Cristo, no, es Cristo el que está por encima de los gobiernos. ¿Sale? Ok. Ningún funcionario civil, por lo tanto, presidente, gobernador, diputado, senador, etcétera, tiene autoridad alguna sobre él. Por eso, hermanos, yo lo digo con este conocimiento de causa y con la experiencia de haberlo vivido. Cuando la iglesia, pastora Janet, ahorita ya lo vamos a empezar a vivir allá en el Estado de México, ¿eh? Usted sabe que estamos en plena campaña, ya está la señora Alejandra del Moral, y por lo que entiendo ahí en Tezoyuca, como está gobernando el PAN, pues van a hacer una súper campaña en favor de Alejandra del Moral. ¿Ah? Bueno, pues y entonces tengan cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque, repito, yo lo viví en carne propia, yo he estado en esas cosas, ahí sí no me la platican. Ajá. Cuando llegue Alejandra del Moral a decirles que esto y que el otro, ella no es autoridad de la iglesia. Ella no es autoridad de la iglesia. Nunca va a ser autoridad de la iglesia. Fíjese usted un caso muy triste, se lo voy a platicar. Me esperé a que regresara la hermana Betty porque este chisme está bueno. En este punto. No, es que no podía dejarla fuera porque pues aquí vamos a estar, mire. En plena campaña para presidente municipal del municipio de Catepec, es decir, hace casi 2 años. El candidato era un personaje que yo conozco bien, se llama Alejandro Albarrán, Alex Albarrán, que anda muy activo, por cierto, también. Pero era candidato, ¿eh? Era candidato, de hecho perdió la elección, ganó Morena ahí en Ecatepec. Era candidato y un día, Y él era del PRI, ¿no? Él era del PRI. Y entonces lo invitan, hermanos, a una junta de pastores, ahí en Jardines de Morelos, ahí pegadito a la laguna. Era todavía candidato, o sea, ni siquiera era ya que, pues llegó el presidente municipal, llegó como candidato. Y el pastor que invita el desayuno de pastores, lo hizo aprovechando que iba a inaugurar su templo. Fíjese. O sea, él dijo, yo les invito al desayuno, pero quiero que vengan a inaugurar mi templo, porque vamos a inaugurar el templo. Ok, vamos. En el programa estaba invitado el candidato, ¿sí? Bueno, pues este pastor lo que hizo fue decirle al candidato que él cortara el listón de inauguración. O sea, en primera, un no cristiano. Un no cristiano. Y en segunda, pues un candidato, o sea, repito, ni siquiera era. Pero así hubiera sido presidente municipal o hubiera sido el presidente de la República, hermanos, ellos no pueden inaugurar un templo. ¿Se me explicó? Porque la iglesia es evidencia del reino. No es el reino propiamente, pero es evidencia del reino. Entonces, ¿quién tiene que hacer todo ese tipo de cosas, hermanos? Un ministro. ¿Sí me explico? Bueno, yo no voy a decir, no voy a concluir este testimonio, esta historia, diciendo que por esa razón el hombre se murió en la pandemia, o sea, el pastor. O sea, no pasó ni un año cuando ese pastor que pidió que el candidato inaugurara su templo, murió de COVID. Y por lo que entiendo, pues ese templo está abandonado. No voy a decir que fue por eso. Lo que sí voy a decir es que ese hombre se murió y ese templo está abandonado. ¿Sale? Entonces, pues sí debemos de tener cuidado, debemos de tener mucho cuidado con entender que
Imagínense, hermana Betty, hermanos, que nos hiciera favor la alcaldesa aquí, Clara Brugada, de venir, ¿verdad? Y de asistir, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, bienvenida, ¿no? Pero no darle ese lugar. Pero viene como una o pecadora, ¿no? Que necesita a Cristo, ¿no? A la que hay que predicarle del Señor, ¿no? Siempre que tengamos entonces algún funcionario o algún candidato a funcionario, lo que tenemos que hacer la iglesia es hablarle del reino de Cristo, del reino de los cielos, y decirle que Él está y estará siempre bajo la soberana voluntad del Rey, que es Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Sale? Ok. El poder de este reino proviene de Cristo y se ejerce en su nombre y según las normas establecidas en su palabra. ¿Vale? Ese es el reino. Es la palabra de Él. ¿Sí, hermanos? Bueno. Y ya no, para ir terminando, sí, ya para ir terminando Cristología, en ese oficio regio de Jesús, o sea, Cristo como rey, recordemos que Cristo es cabeza de este reino en la tierra, o sea, Él es. Entonces, ¿cuál es la implicación de que Cristo sea cabeza de este reino en la tierra? Bueno, que Él ordena las condiciones de admisión a su reino, o sea, a ver, lo digo de esta manera, Él dice quién entra y quién no. ¿Sale? O sea, Él dice quién entra y quién no. Él es el que pone las condiciones. No es San Pedro. Hermano Edwin, por favor, ya vamos a quitarnos esa idea de que, ay, pues es que vamos a llevarle mordida a San Pedro. No, o sea, no es San Pedro el que tiene las llaves, ¿no? Es Cristo el que tiene las llaves. Así lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo soy el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Es Cristo el que se reserva el derecho de admisión en su reino. ¿Qué más? Bueno, los herejes y culpables de delitos escandalosos quedan fuera. ¿Sale, hermanos? Pues no pueden entrar. Esos no entran. Y así lo dice Apocalipsis, lo dice Corintios, ¿no? Esos están fuera. Esos no entran al reino. ¿Qué otra implicación tiene que Cristo sea la cabeza de este reino? Bueno, Cristo ordena la capacidad de ejercer orden y disciplina al otorgar dones a los oficiales elegidos. A ver, lo voy a decir de manera simplificada. Es Cristo el que llama, el que da el llamamiento al pastorado, ¿sí? Al liderazgo cristiano. Número uno es eso, o sea, Cristo llama a quienes van a ejercer el ministerio. No es el que compra, no es el que tiene una casa para abrirle y decir, pues como aquí tengo el garage de mi casa. Como ahora pasa efectivamente, ¿verdad? Se enojan con la iglesia, se enojan con los pastores, y como medio tienen influencia en 2 o 3 familias de la iglesia, se los llevan al garage, ahí al patio de su casa, y ahí abren su iglesia, y ahí dicen, aquí soy yo el pastor. No, hermanos, eso no es. Eso no es. Es Cristo el que llama y además, dice ahí, lo vuelvo a leer, da la capacidad de ejercer el orden y la disciplina al otorgar los dones. Cristo es el que los capacita. Ahí Efesios dice, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿verdad? A fin de edificar el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo llamó a los 12, los llamó para que estuvieran con él y les dio autoridad para predicar y para sanar y para libertar. ¿Quién da todo eso? Cristo. Cristo lo da, ¿sí? Hay una gran polémica en esto, hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? La cuestión de, me sigo metiendo a la eclesiología, a la cuestión de la iglesia. Lo platiqué hace unos meses con los pastores con los que nos reunimos allá, hermana Yanet, sabe que ahí en Teques nos recibieron algunas veces con unas costillitas de puerco a la barbecue riquísimas también, hermana Yanet, ¿no? Se me hace que vamos a tener que retomar eso otra vez allá. Platicábamos del tema, hermanos, de cuando, por ejemplo, más en el pentecostalismo,
se levanta una iglesia y el pastor le trabaja con todo, ¿verdad? Y logra construir un templo, o sea, compran un terreno, lo empiezan a fincar, empiezan a levantar los muros, la losa, y hacen un templo, y a lo mejor se llevan 30 años, ¿no? 30 años de su vida edificando un templo. Llega un momento en que el pastor ya está muy viejito, ya está por morirse, y entonces empieza a pensar, ¿quién? Qué bueno que lo dijo así la hermana Betty. Yo iba a decirlo de manera más diplomática. ¿Y quién se va a quedar como pastor? Pero lo dijo bien la hermana Betty. ¿Quién va a heredar? Pues tristemente, y en muchísimos de esos casos se dice el hijo. El hijo. O uno de los hijos. Como si el ministerio se heredara. No estoy diciendo que no se valga, no estoy diciendo que los hijos de pastor no pueden llegar a ser pastores. Lo que estoy diciendo es que, según lo que estamos entendiendo aquí, es Cristo el que lo debe de llamar. Si Cristo lo llama, amén. Y que Dios lo ampare, ¿no? Porque cuando Cristo lo llama a uno a ser pastor, no sabe en la que se mete. Pero bueno, es que yo quiero ser pastor. Conozco un pastor que dice que su hijo está orando porque Dios le dé el llamamiento. Pues no, hermano, no se puede orar porque Dios le dé el llamamiento. O sea, él soberanamente, como cabeza de la iglesia. Los que menos esperan son los que llaman. Pues aquí está un ejemplo de eso, hermano. Aquí está. ¿Quién me hubiera escogido como pastor a mí? Pues nadie. Pero pues solamente a él se le ocurrió. Ok. Se entiende por oficiales elegidos a quienes el Espíritu Santo, y aquí ya me estoy metiendo a neumatología, fíjese, a quienes el Espíritu Santo ha llamado. O sea, Cristo los llama, sí, pero ahora a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo, Betty? Porque ya no, o sea, Cristo no está aquí así en persona, ¿verdad? Como estuvo en aquel monte donde llamó a Simón, todo eso. Ahora los llama por el Espíritu Santo. Pero el llamamiento lo sigue haciendo Cristo. ¿Sí, hermanos? En la obra del Espíritu Santo. Por eso es que vemos ahí en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Cuando dice que estaba la iglesia, estaban los maestros y los profetas, o sea, el liderazgo, ¿verdad? O sea, estaban todos reunidos ahí. Y el Espíritu Santo habló diciendo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he encomendado. ¿Dónde habló el Espíritu Santo? En la iglesia, en presencia de todo el liderazgo, ¿sí? No es que dicen, oh, hermano, es que tuve un sueño, hermano. Soñé que el Señor me llamaba a predicar el evangelio a las naciones. Ah, órale. Pues, bueno, qué bueno. Pero no, espérese, hermano, espérese. Y yo sé que el Señor me está llamando. Ok, está bien. Hasta ahí va. O sea, ok. Ahora, por favor, dile al Espíritu Santo que nos avise a todos. O sea, que le diga a la iglesia, que le dé testimonio a la iglesia y que le dé testimonio también a tus pastores. ¿Sale? Porque es a través de los pastores y de la iglesia. Y fíjense, ya me metí a eclesiología, entonces estoy en cristología, Cristo es el que los llama, me voy a neumatología, por la obra del Espíritu Santo, en la iglesia estoy en eclesiología. Y entonces me regreso. ¿Cómo sé, por ejemplo, para efectos de esta cuestión, cómo sé que Dios está llamando a Betty al pastorado? ¿Cómo sabríamos? Porque la hermana Betty dijo que Betty es una buena candidata al pastorado. Pero Yo sí, creo que sí. el Espíritu trae el mismo sentir, ¿no? ¿A quiénes? A la iglesia. A la iglesia. Entonces, si es la hermana Betty sola, no es que no le creamos a la hermana Betty, pero es su sobrina. ¿Ah? Pero si también es el hermano Edwin, es que es su sobrina también. Pero si ya es el hermano Ford, si ya es la hermana Leti, si ya es la hermana, si ya es la hermana, entonces la iglesia está teniendo un sentido y dice, oye,
Betty, creo que por lo menos tendrías que orar. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo estoy elaborando esa doctrina? Así. En eclesiología entiendo que el llamado se da en la iglesia. En neumatología entiendo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Y en cristología entiendo que Cristo es el que llama al pastorado. ¿Sale? Y las tres cosas tienen que concordar. ¿Sí, hermanos? ¿Vale? Bueno, ya terminamos con cristología. Los oficiales no deben enseñorearse de la heredad de Cristo. Son servidores y su autoridad está limitada. ¿Ya vieron cómo cristología ya me llevó a eclesiología? O sea, si Cristo es cabeza de la iglesia, entonces se entiende que todos los ministerios no son los señores. ¿Quién es el señor de la iglesia? Cristo. Entonces, ¿los pastores están para enseñorearse? ¿Para qué están los pastores? Para servir. Para servir. Si yo por ser pastor llego y le digo a mi hermano Edwin, cada que llegue, por favor, necesito mi tehuacán y mi torta, por favor, hermano, si están mal. Fíjense que se lo estoy pidiendo por favor porque soy educado. No tendría por qué. Tendría que nacer. Porque usted ya sabe que a mí se me debe atender como es debido. Se dice a mí. Gracias. ¿Sale? Es que sí, lo sabes. No, hay muchos así. Hay muchos así, ¿verdad? Pues ¿quién le limpian los zapatos cuando van caminando? A ver, la pastora Janet está hablando. A ver, si le escucho, pastora. Entonces el viernes lo espero con coca, ¿eh? Ah, gracias, hermana. Hombre, la hermana dice que el viernes que vamos allá me va a esperar con coca, pero la gran diferencia es que la hermana me va a esperar con una coca porque somos hermanos y amigos. No, somos amigos. Sí. Porque somos amigos y hermanos. No porque llegue uno acá de que oye, por favor, Betty, necesito limpio la oficina. Porque... No, y es que creo que incluso la iglesia ve a veces a los pastores así. Efectivamente. Como ahí viene el pastor ya, ¿no? Efectivamente. Y esas son distorsiones que provienen desde el desconocimiento cristológico, ¿verdad? A quien recibimos con palmas es a Cristo, ¿vale? Y a los pastores, con que nos reciban con 5 tacos al pastor y una coca es suficiente. No. ¿Cómo no, hermana? Bueno, luego platicamos eso. Pues mire, hermanos, va a parecer broma o hace payasada, o va a parecer falsa humildad, pero es así. A los pastores con que nos reciban. Ya. O sea, cuando la iglesia recibe un pastor, ya. Quiere decir que está bien su ministerio, porque ya lo recibe. Ya, como diría por ahí el meme, ¿no? Ya lo demás es vanidad. No, bueno, pero también tiene que haber un cierto respeto. Claro, porque están ordenados, están en el punto anterior, ¿no? Están ordenados para ejercer la disciplina y tienen dones. Sí debe de haber, por supuesto, un respeto, debe de haber... Se entiende que cargan con una responsabilidad y por lo mismo se les delega una autoridad. Lo que nunca se debe de perder de vista es que esa autoridad es delegada. ¿Sí? O sea, no es propia. Es autoridad delegada por Dios, por Cristo. ¿Sale? Y eso sí, por supuesto, eso hace de que, a ver, si el pastor dijo, hay que obedecerlo. Pero no porque sea el pastor, sino porque trae la autoridad delegada parte de Cristo. ¿Sale? Entendiendo que eso lleva responsabilidad, hermanos. Lo vuelvo a decir, ya estoy en el tema eclesiológico, ya metí eclesiología. Si el pastor ejerce correctamente la autoridad y con sabiduría desarrolla su ministerio, pues la obra va bien. Si la iglesia es disciplinada, es obediente, es responsable también, la obra va bien. Pero si el pastor tiene una iglesia responsable, obediente, disciplinada, pero no ejerce bien su autoridad, las cosas van a ir muy mal.
¿Sí me explico? Y surgen muchas cosas, o sea, muchas cosas. Ya me metí al tema eclesiológico, ¿eh? Ya me metí al tema eclesiológico. Pero no exagero, hermanos, de verdad, no exagero si les digo que precisamente por no entender este principio de que Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, en su reinado, en Cristo como rey, en su oficio de rey, si no se entiende bien, surgen verdaderas desgracias. O sea, como los casos más grotescos de abusos de pastores que no solamente viven, o sea, se la viven de la lana, así de la lana, sino que abusan de las hermanas, abusan de las chavitas, abusan, o sea, llega a esos extremos de brutalidad si no se sabe que Cristo es el rey. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, no está de más saber esto, ¿no? Ay, hermano, ya, por favor, no se pase. Si ya sabemos que Cristo es el rey, pues, hermano, muchas veces pareciera que no lo sabemos. Muchas veces pareciera que no. Muchas. ¿Ah? El pastor puede hablarle a las hermanas o a las niñas. Oh, qué guapa te ves hoy, Betty. Ay, qué guapa, ¿verdad? Y digo así, ¿verdad? Imagínense aquí, así, en presencia de los tíos o de los papás. Pero ahora ya tenemos WhatsApps, ¿no? Imagínense que yo le mandara mensajitos a Betty y le dijera, ¿cómo estás, niña hermosa, niña bonita? ¿Cómo estás, guapa? Y que dijera, ¿pero qué? Pues es el pastor. ¿Se vale? ¿Se vale? Sí, pero también como comentaban que eso se da también por la falta de conocimiento, ¿no? O sea, porque no sabemos hasta dónde llega la autoridad del pastor, el respeto y como usted dice, y bueno, y se dan muchos casos que por esa autoridad que tienen ustedes, pues se pasa a otro nivel. Ya no es lo que Queda establecido. Exactamente. Ok, bueno. No, yo tengo aquí 8:24. 8:24. Ok. Bueno, vamos a cerrar ya con Cristología, hermanos. Vean qué importante es, ¿eh? Vean qué importante es esto. Entonces, los oficiales no deben enseñorearse, pues la heredad es de Cristo. Son servidores y su autoridad es limitada. Y por último, cada miembro del reino de Cristo está obligado a obedecer a sus hermanos en el Señor. Ahí sí. Ahí está el equilibrio también, ¿no? El equilibrio en el que entonces tampoco hay que ningunear a los pastores, tampoco hay que... Son lo mismo y son iguales, o sea, sí somos iguales en valor, o sea, valemos lo mismo, pero no en funciones. En funciones hay un orden. Una autoridad. Hay una autoridad, ¿sí? Que esa sí es espiritual, ¿eh? Esa sí es espiritual. La autoridad es espiritual. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues con esto cerramos el bloque de Cristología. Gracias a Dios. Y con el favor del Señor, la próxima semana ya empezaremos neumatología y de ahí nos vamos ya literalmente volando a eclesiología. En esta semana, hermanos, ahí el grupo les vamos a subir ya las sugerencias de los libros para las materias, para que si usted ya se va perfilando, yo creo que ya con teología propia y con cristología, con las paseaditas que nos hemos dado entre neumatología, eclesiología y escatología, no sé, hermana Betty, si está ahí, sí, como que ya le llamó la atención escatología. Ok, ya vamos a subir algunos títulos sugerentes para que igual lo chequen. Por ejemplo, pastor, Dígame. escatología, ¿nada más en el ministerio aquí la ven o hay otras iglesias que sí llevan esa materia? No, de hecho escatología es materia de instituto. Ok. Es materia de instituto. Aunque no tengamos esa postura o no creamos. No, fíjese que, por ejemplo, sí, lo más común es que cada denominación maneja una escuela, ¿sí? Yo lo que siempre les he de sugerir, hermanos, bueno, es que en mi caso mi experiencia ha sido que yo voy, se oye muy payaso, pero no, de verdad, buena onda. A mí, de humildad, a mí sí me han invitado a institutos de diferentes denominaciones. Entonces,
si yo llego a un instituto de una denominación diferente a la mía, yo sí puedo llegar ingenuamente a violentar, ¿sale? De lo que se trata más bien, yo se les sugiero, es que conozcan todas las escuelas, que tengan una panorámica, que la platiquen, como hacemos en el instituto, Betty, ¿saben? Yo les platico, les digo, bueno, hermanos, ustedes a lo mejor saben esto, han aprendido esto, yo les comparto esta otra, pero siempre en el respeto de decir, hermano, bueno, si ustedes quieren seguir siendo de esa secta, no es cierto, si ustedes quieren, pero es lo mejor, hermana Betty, tener, porque de hecho sí, o sea, y en una especialidad, hermana Betty, tenemos que saber todas, porque un día nos vamos a encontrar con alguien que sea de la otra escuela, que esté muy bien preparada en otra escuela y que nos diga, estás equivocada. Entonces debemos de saber por lo menos las generalidades de las otras escuelas. ¿Sale? Bueno, ¿algún otro comentario antes de que nos corten, hermanos? No, pues todavía son 8:26. A ver, ¿algún otro comentario de los que están en línea? ¿O Betty? ¿No? A ver, están por allá la hermana. ¿Todo bien, hermana Janet? Sí, hermana Naye, ¿anda por ahí? Sí, pastor, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Cuál semana especialista? ¿Ya se perfiló por alguna hermana, Naye? Sí, ¿Sí? soteriología. Ay, santo Dios, se va a soteriología la hermana Naye. Hermana Janet, ¿usted ya se perfiló alguna? Sí, hermano. ¿Cuál? Yo me voy por cristología. Cristología. Ay, hermana Janet también le va a explotar la cabeza, ¿eh? No Bueno. importa. Sí. Salvación. Yo decidí que La hermana Naye también se va a meter en algo grueso. Bueno, ok, Fanny, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Ya te perfilaste por alguna? No, sigo viendo, pero yo creo que exégesis. Ay, santo Dios. Oh, bueno. Ok. Bueno, pues hermanos, exégesis. Exégesis. O sea, hermenéutica, güey. Exégesis. Bueno, está bien, pues que Dios nos ampare a todos, porque al final todas tienen su grado de dificultad, todas tienen su chiste, pero repito, van a tener que, van a tomar una panorámica de todas, como lo estamos haciendo. ¿Vale? No, está bien, hermana, pues ya nos vamos. Bueno, entonces, con el favor de Dios, nos saludamos. Hermanos en línea y presenciales, ocupen el grupo, ahí el grupo de WhatsApp, ahorita te agregamos. Ocupen el grupo de WhatsApp, hermanos, ya empiecen ya empiezan a mandar sus comentarios, sus preguntas, porque ya nos estamos encargando a la siguiente etapa, que repito, es la de las exposiciones. Ya nos estamos perfilando a las exposiciones y a las controversias. ¿Vale? Bueno, pues Dios los bendiga, mis hermanos que están en línea. Dios les guarde. Nos saludamos con el favor de Dios la próxima semana. es el quinto mes de este mes, ¿no? Sí, ya. Sí. Enero, febrero, marzo, abril. Mayo. ¿A poco empezamos en enero? No. Sí. ¿Esto es escuela especial? Ya mayo es quinto mes. Quinto mes del año.